la iglesia de los últimos tiempos. Amén. ¿Cuántos creen que usted es parte de la iglesia de los últimos tiempos? Amén. Diga conmigo, yo soy parte de la iglesia de los últimos tiempos. Amén. Quiero que vayamos a la palabra, al libro de Mateo capítulo 24, versículo 4 al 8. Mateo 24, 4 al 8. Mateo capítulo 24, versículo 4 al 8. ¿Lo tiene? Vamos a ir leyendo acá. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, dice otra versión, que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestilencias, hambres, terremotos por los lugares. Siguiente versículo. Y todas estas cosas son principio de dolores. Si usted leyó detenidamente conmigo esto, se va a dar cuenta que está hablando de guerras, de naciones contra naciones, de reinos contra reinos, y está hablando también de otras señales que ya hemos estado viendo nosotros en el mundo. Estamos viendo las señales que, aunque dice la palabra que no es el fin, son principios de dolores que ocurren en los últimos tiempos, que ocurrirán en los últimos tiempos. Y todo lo estamos viendo y va incrementando y va a ir incrementando día tras día, año tras año. Vamos a irlo viendo más frecuente. Ahora, yo no vengo a hablarle y darle un discurso o un reportaje de CNN. Yo vengo a darle una palabra que yo espero que le despierte a usted. Y la pregunta es esta: ¿estaremos como iglesia listos y preparados para los últimos tiempos? Yo quisiera preguntar esto: ¿estaremos como iglesia, usted y yo, listos para los últimos tiempos? ¿Estamos listos para lo que estamos viviendo, para lo que estamos viendo y enfrentando? ¿Estaremos listos como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia, como parte del reino de Dios para estos tiempos? Amén. La iglesia, hermanos, solo podrá resistir estos tiempos, escuche, si vuelve a su origen, a su esencia de cómo era la iglesia primitiva. Porque la iglesia a lo largo de los tiempos, hermanos, se ha ido filtrando y ha ido desvaneciendo su origen y lo que era la iglesia en sus inicios. Lo que era la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, lo que miramos en los Hechos. Y lo que mirábamos en la iglesia de los Hechos, la iglesia primitiva, era una iglesia que estaba en constante persecución. Era una iglesia que no estaba cómoda, no tenían libertad para predicar aquí en un templo bonito la palabra. Era una iglesia que era perseguida. Era una iglesia que sufría mucho. Una iglesia que estaba en constante persecución. Sus apóstoles fueron mártires de la fe y estaban en constante pleito con todo un mundo que la rechazaba. Con un imperio que estaba ahí establecido, que la estaba rechazando. Y estaba matando a aquellos que profesaran y aquellos que predicaran el nombre de Jesucristo. Sin embargo, esa iglesia, a pesar de todo lo que enfrentó, a pesar de todo lo que pasaba, era una iglesia que avanzaba, era una iglesia que crecía, era una iglesia que manifestaba el reino de Dios. Y esa era la iglesia primitiva y esa es la iglesia que Dios estableció. Ahora bien, hermano, ¿qué pasó? Con los años la iglesia se fue desvaneciendo, la esencia de la iglesia se fue desvaneciendo al unirse al imperio romano, al unirse a otras sociedades, a otras organizaciones, a otras culturas. Fue filtrándose y fue desvaneciéndose de su origen. Y hoy vemos una iglesia dormida, vemos una iglesia ignorante,
Vemos una iglesia centrada más en construir su comodidad aquí en la tierra, más que estar esperando la venida del Señor. Es una iglesia que está orando más por tener la mejor casa que porque haya salvación para su casa. Es una iglesia que está orando más por tener el carro último modelo que por estar orando para que Cristo venga pronto. Es una iglesia que no está preparándose, que no está orando para que haya aceite en su lámpara, sino que está orando para que haya dinero en su cartera. Hemos cambiado nuestras prioridades, hemos cambiado nuestro enfoque de vida, porque no estamos viviendo conforme a la iglesia primitiva, sino que hemos dejado esa esencia. Y esa vida y ese estilo de iglesia en la que hemos quedado no sirve para los últimos tiempos. No sirve, no va a aguantar, no va a resistir, no va a hacer nada, no va a avanzar en los últimos tiempos. Dile de la par, es tiempo de volver a la esencia de la iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 13 al 22. Vamos a leer ese contexto. Hechos capítulo 4, versículo 13. Búsquenlo. Hechos 4, 13 al 22. Dice: entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Escuche, mas le mandaron que se saliesen fuera del concilio y que conferían entre sí, diciendo: ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar todavía, porque no se divulgue más por el pueblo. Amenacémoslos que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. Siguiente. Y llamándolo le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Miren lo que hicieron ellos. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Siguiente. Ellos entonces les despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Escuche, la iglesia primitiva, yo quiero dejarlo hasta ahí. La iglesia primitiva era una iglesia que, a pesar de todo lo que las leyes que emitían en contra, que a pesar de todos los edictos que ponían, a ellos no les importaba. Ellos se arriesgaban por el reino. Hermano, pero la iglesia hoy en día no se arriesga ni a una lluvia. No se arriesga ni al frío de la madrugada. Ellos se arriesgaban, hermano, en contra de leyes que les prohibía predicar del nombre de Cristo, y aún así lo hacían. Saliendo de la cárcel, iban a predicar, no les importaba volver a la cárcel o ser crucificados o ser latigados o ser apedreados. Hermano, la iglesia de hoy en día le tiene alergia a lo sufrido, le tiene alergia a lo incómodo. Quiere estar que todo se le acomode para poder hacer la obra del Rey. Y no funciona así. En los últimos tiempos, diga conmigo, los últimos tiempos, no habrá comodidad. No habrá comodidad. Usted, hermano, póngase en el lugar de esos creyentes que están en esas naciones donde están cayendo misiles sin saber. Hermano, póngase en el lugar de esos creyentes que están allá en esas naciones donde es prohibido, donde los amarran en las plazas y los queman. Y lo están haciendo, están predicando la palabra, están llenando del evangelio ese lugar, buscan la forma, hermano. Yo estaba viendo un documental de una iglesia, hermano, que es prohibido tener estos templos y predicar así en estos lugares así, y entonces ellos se reúnen en cuevas, en sótanos, en alcantarillas, se reúnen para predicar la palabra, aquellos que quieren escuchar el evangelio de Jesucristo. Una iglesia que es entendida en el tiempo que está y lo hace.
Pero la iglesia, hermano, en estos lugares, una iglesia cómoda, una iglesia que todo tiene que acomodarse. O sea, que no sea tiempo de trabajo para poder congregarme, que no haya lluvia para poder ir, para poder servir, que no haya frío, que no haya mucho calor, que no haya o sea, todo tiene que acomodarse, hermano, que la economía esté bien, que no haya problema en casa, que todo esté bien, que el pastor predique como a mí me gusta, que todo, o sea, hermano, es una iglesia, la de hoy en día, es una iglesia alérgica. Una iglesia que no va a avanzar, una iglesia que no va a sobrevivir en los últimos tiempos. Necesitamos volver a tener la esencia de la iglesia primitiva y la esencia de esas iglesias misioneras que están en lugares difíciles de poder estar y aún así sobreviven. Aún así avanzan, están en lugares terribles, hermano. Terribles. Dile de la par, necesitamos volver a la esencia. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Mire, la iglesia de hoy en día está distraída en añadiduras. ¿Sí? Los jóvenes, ¿por qué están orando? Están orando, ay Señor, dame un esposo, una esposa, por añadiduras. A una casa, quiero esto, dame un novio, una novia. Los hombres, ¿por qué están orando? Los que oran, mire, casi no hay hombres aquí. Y los que oran, están orando por negocios, están orando por dinero, por posesiones, por bienes. Y también muchas personas están orando por añadiduras, enfocadas en añadiduras, están enfocadas en añadiduras, distraídos en añadiduras. La iglesia primitiva estaba enfocada en el reino. El enfoque de ellos era el reino, a tal punto, hermano, que dice la palabra que ellos incluso hasta vendían lo que tenían para poder suministrar, para poder financiar el ministerio misionero de la iglesia. ¿Me entienden? Estaba enfocado en el reino. Hoy en día está distraído en añadiduras. Distraído en añadiduras. Uno ya sabe, en estos lugares ya sabe que en tiempo de temporada la gente no va a servir en la iglesia. No se va a congregar. No va a venir a la iglesia, que en tiempo de temporada no va, peor que va a ayunar, peor, uno ya sabe. Y lo normalizamos, hermano, ya sabemos. No, pastor, si usted ya sabe lo que ocurre aquí en temporada. Lo normalizamos, no se preocupe, pastor, esto es normal. Ajá, hermano. ¿Por qué debe ser normal eso? ¿Por qué debe ser normal? Algo que no está en la Biblia. ¿Por qué debe ser normal? La Biblia lo que me dice es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La Biblia lo que me dice es que yo tengo que poner sobre todo a Dios. La Biblia lo que me dice es que Él tiene que estar en el centro de todo, en primer lugar, y que yo tengo que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, y que debo de estar dispuesto y disponible para Él en todo momento. Pero la iglesia actual está distraída en añadiduras. Distraído en añadiduras, en cosas que pueden venir por añadidura, en sus negocios, en sus trabajos, y son cosas buenas, pero cuando nos distraen del reino se vuelven ídolos, y no tenemos ningún tipo de diferencia con esos que adoran una imagen, cuando nosotros estamos adorando y poniendo por encima de Dios todas esas cosas que son añadiduras. Cuando tú pones tus posesiones, tu trabajo, tus sueños por encima de Dios, los estás volviendo ídolos. Y estás idolatrando igual que aquellos que idolatran imágenes. No hay nada de diferencia con ellos. Necesitamos entender que tenemos que estar enfocados en el reino. Miren, Mateo capítulo 6, versículo 33. Un versículo muy conocido. Mateo 6, 33. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todo lo demás, os vendrá por añadidura, hermano.
os vendrá por añadidura. Pero nosotros muchas veces estamos buscando las añadiduras y queremos que el reino venga añadido. Queremos que Dios nos entienda. Queremos que Dios nos entienda. Cuando estamos buscando entre ceja y ceja nuestras añadiduras. Buscar primeramente. La iglesia primitiva, hermano, estaba buscando, escuche esto, primeramente el reino. Pablo, antes de hacer tiendas para vender, Pablo andaba predicando la palabra. Pablo cerraba el negocio de las tiendas cuando le tocaba predicar la palabra. ¿Sí? Pero nosotros no somos capaces de decir no a un día de trabajo o cerrar un negocio para atender la obra del reino. ¿Por qué? Porque no, voy a perder. Si supieras que pierdes más ignorando a Dios y poniendo por encima tus asuntos. ¿Cuántos están acá? La iglesia primitiva, hermano, estaba enfocada. Dígale de la par, enfóquese. Enfóquese. Hay un versículo que dice, hey, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Hay personas que están enfocadas en las añadiduras, en tenerlo todo. Carro, esto y lo otro. Y está bien que queramos superarnos, hermano, pero el enfoque principal es el reino. Es el reino. Es el reino. Es el reino. Toda posición que tú tienes, que Dios te ha confiado, toda esfera de tu vida, tú tienes que usarla para el reino. Todo. Ellos no perdían oportunidad. Estaban en su trabajo y allí predicaban. Estaban en su negocio y allí predicaban. Toda esfera de la vida, todo trabajo, toda la oportunidad la usaban para el reino, porque ellos sabían en los tiempos que estaban. Y nosotros, hermanos, pasan años sin hablarle a alguien de Cristo. Estamos orando para que se convierta a la gente, pero no le hablamos a la gente. ¿Y cómo oirán? Dice la palabra en Romanos, ¿cómo oirán si nadie les predica? Pero estamos orando, Señor, oro para que se convierta a tal persona, oro por salvación para el playón, oro por salvación para mi barrio, pero no le hablamos de Cristo a nuestro barrio. ¿Cómo oirán si nadie les predica, iglesia? La iglesia primitiva no solo oraba para que sucedieran las cosas, ellos iban y las hacían. Estaba enfocada en el reino. Tú tienes un trabajo, tienes un negocio, tienes una pulpería, tienes un taller, tienes esto, lo otro, tienes un trabajo, úsalo para el reino. Pastor, pero se me van a ir, no van a volver. Úsalo para el reino. ¿Qué tal que más bien vuelvan más? Úsalo para el reino. Amén. La iglesia debe volver a su esencia. Estamos en los últimos tiempos. Dile de la par, no es tiempo de estar jugando. Vamos, dígale. No es tiempo de estar jugando al cristiano. No es tiempo de estar jugando a la iglesia. Esto está serio. Esto está serio. Esto, dile de la par, está serio. Con todo lo que se está viendo, hermano. Con todos misiles por aquí, misiles por allá. Hermano, estaba viendo un reportaje ayer que ayer cayó un misil equivocado en otro lugar donde no lo habían enviado. Estaban en guerra otros países y cayó uno equivocado en otro lugar. Esa gente no tenía nada de culpa. Y todos nosotros estamos expuestos porque misiles andan por arriba. Y Dios nos guarda y nos da tiempo para que hagamos su obra, para que estemos activos como iglesia. Hermano, pero toda la iglesia todavía le da gripe las cosas del reino. No está preparada.
Todavía, hermano, nos resiente que no nos den la mano en la iglesia. Todavía nos resiente, hermano, que no nos digan Dios le bendiga, que no nos queden viendo. Todavía nos resiente que no nos visiten, que no nos vayan a ver. Todavía nos resienten esas cosas. Estamos muy débiles, muy frágiles. Dile al de la par, póngase serio, hermano. Yo sé que esta prédica no le va a gustar a nadie, ni a ustedes ni a los que la escuchen en YouTube. No les va a gustar. Pero mi objetivo no es que le guste, sino que se despierte, que se active, que a la primera persona inconversa que usted mire le hable de Cristo y le diga, estamos en los últimos tiempos. Le diga, Cristo te ama, acércate a Él, háblale de Cristo. La iglesia primitiva, hermano, era una iglesia unida. Diga conmigo, unida. Ellos no estaban peleándose los unos con los otros, eran unidos. Dice la palabra en Hechos, hermano, y voy a parafrasear en los versículos para poder avanzar. La palabra dice en Hechos, hermano, que la iglesia estaban unánimes en el mismo pensar, el mismo sentir, y se ayudaban los unos a los otros. A tal punto de que si tenían que vender algo para poder ayudar al otro, estaban unidos haciendo la obra del ministerio, todos unidos, y por eso avanzaban. Y es que esa fue la oración de Jesús antes de morir. Dijo, Señor, oro para que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que sean uno. Unidad, hermano, unidad. La iglesia de hoy en día no está unida, está dividida. Está dividida. Hay iglesias por todos lados, pero cada quien está haciendo lo suyo por su lado, peleándose el uno al otro solamente porque no pertenece a su congregación. Necesitamos, hermano, ser unidos, estar unidos. Incluso dentro de la misma congregación hay personas que no se llevan, que no se hablan, que no se dirigen la palabra. Necesitamos entender que tenemos que vivir en unidad, porque en unidad, hermano, nos vamos a estar ayudando los unos a los otros. Que si vemos flaquear a uno, estamos para levantarlo. Pero somos indiferentes. Una iglesia dividida es indiferente. O sea, sálvese quien pueda, hermano. Tenemos un dicho y decimos, como la salvación es personal, hay que ver cómo le haga. Sí, la salvación es personal, pero Dios nos mandó a ayudarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, soportar los unos por los otros, levantar los unos a los otros, estar allí los unos con los otros, ayudándonos en la fe para poder sobrevivir todos, para poder avanzar todos, hermanos, los unos con los otros. Hermanos, pero si no hay unidad, ¿cómo? Más bien estamos pisoteándonos los unos a los otros. Hermano, si alguno está medio caído, lo terminamos de botar. Si alguno está desabrigado, lo dejamos que aguante frío. Si alguno está en necesidad, lo dejamos con necesidad. Hermano, no tenemos esa visión que había en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva miraba al que estaba caído, lo levantaba. Miraba al que estaba sin abrigo y lo abrigaba. Miraba al que estaba necesitado y saciaba su necesidad. Miraba al que ocupaba ánimo, lo animaba. Miraba, hermano, al que estaba enfermo, iba a orar por él para sanarlo. Y si no, miraba cómo ayudarlo y vendarlo. Pero no dejaban pasar la oportunidad para esparcir el reino de Dios. Una iglesia unida. Y avanzaban unidos, unánimes en la fe, unánimes en la oración, unánimes en el reino. Todos unidos empujando la iglesia. Y así deberíamos de estar todos aquí, en esta congregación, unidos todos, empujando esta congregación, haciéndola avanzar, trabajando todos por la obra. Pero no sucede así. No sucede así. Estamos en los últimos tiempos. La iglesia primitiva, era valiente. Diga conmigo, era valiente. Era valiente.
Porque esos discípulos, hermano, aún con las leyes, con las piedras que les ofrecían para apedrearlos, con los látigos que se alejaban, ellos iban y predicaban el evangelio. No les importaba. Ellos eran valientes. La iglesia de hoy en día es temerosa, le da pena. ¿Por qué no evangeliza, hermano? Es que me da pena, pastor. Me da pena. ¿Sí? ¿Sabe que la pena es orgullo, hermano? La pena es orgullo, porque es orgullo de no recibir un rechazo, de no recibir una burla, de que no se rían de usted, de que no le crean. Es orgullo a su compostura, a su reputación. La iglesia primitiva no le interesaba esas cosas. La iglesia primitiva era valiente, no le importaba. Pero oye, hermano, no viene a la iglesia, si ve un bolito en la calle, ay, no hay un bolo, mejor no voy. No hay valentía. No hay valentía, hermano, en la iglesia. Y la iglesia en los últimos tiempos tiene que ser valiente, porque va a haber momentos donde las leyes van a estar en contra de la iglesia. Hoy tenemos la bendición en el país todavía de que las leyes están a favor de la iglesia. Pero vamos camino donde no va a ser así. Usted imagínese esos misioneros en la India predicando en alcantarillas y en cuevas, sabiendo que si los ven, los matan. Y siguen predicando con valentía. Siguen predicando con valentía. Ya días estaba viendo yo un reportaje de cristianos en Ucrania que con misiles de Rusia cayendo y ellos predicando la palabra, encerrados en cuevas, en sótanos, para sobrevivir de la guerra, pero predicando allí. Y nosotros, hermano, con solecito, con techito, con pantallita, hermano, con todo bien acomodado, hermano, y aún así nos da alergia muchas veces. No hay valentía. No hay valentía, hermano, no hay valentía. Dice la palabra que una vez, hermano, apedrearon, latigaron a los discípulos y los sacerdotes, los latigaron y le dijeron, no vuelvan a predicar el nombre de Jesús. Y ellos bien latigados, bien golpeados, bien apedreados, tras de que salieron, ¿a qué creen que salieron? A predicar la palabra, no les importaba. Valientes, hermano. Valientes. Pero hoy en día, hermano, una gripe nos detiene. ¿Sí? Una lombriz que se nos mueve en el estómago nos detiene. Nos detiene, hermano. Pero nos detiene para el reino, no para el trabajo. No para el trabajo. Nos detiene para el reino. ¿Sabe que muchos dicen, ay no, el pastor es que no puede porque mire que estoy enfermo? Y yo digo, bueno, no, entonces dele con todo, descanse para todo, hermano. Pero no, ahí lo veo en el trabajo, ahí no importa, porque ahí recibo dinero. Dígale al de la par, el reino se merece todo. El reino. Vamos, diga conmigo, el reino. No importa si estoy cojo, yo lo hago por el reino. No importa si me duele, yo lo hago por el reino. No importa, yo he visto gente con cáncer predicando. Yo he visto gente muriéndose y testificando, gente muriéndose y orando, gente muriéndose. Aquí había una hermana con cáncer que venía, la última prédica la dio con cáncer en su estómago, predicando la palabra, hermano. Y me va a venir a decir usted que porque le hace un poquito girgir el pecho, no va a poder venir y predicar la palabra y congregarse y servir. No, hermano, nos falta valor, nos falta valentía, nos falta ser la iglesia de Cristo. Somos una iglesia flaca, débil y aguada. Necesitamos ser una iglesia valiente, la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia despierta, una iglesia vigorosa, musculosa espiritualmente, una iglesia, ¿me entiende? Con garbo, con energía, con vigor, como dice la palabra, que Él da fuerza como las del búfalo. Sabe que el búfalo cuando ya no puede, Él se pone de rodilla y como sea, sube porque sube. Necesitamos eso.
Hermano, Cristo salvó a uno clavado en una cruz. Así que no tienes excusa para no hacer la obra del Rey. Estaba clavado él en la cruz y el otro clavado en la cruz y lo salvó ahí. Mañana estarás conmigo en el paraíso. Clavado. Esteban apedreado, haciendo la obra, predicando, diciendo: estoy viendo a Cristo sentado a la diestra del Padre, lo estoy viendo lleno de gloria. Y comienza, y piedra tras piedra, lo sigo viendo, piedra, lo sigo viendo, otra piedra, lo sigo viendo, piedra, lo sigo viendo, y nunca dejó de verlo. Y así murió, viendo al Rey. Hermano, ¿estaremos listos para esos tipos de contextos? Si en este contexto tranquilito estamos vivos de verdad. Si en contextos tan cómodos nos enfriamos y nos apagamos. Si en contextos tan acomodados, hermanos, nos desanimamos. Imagínate en contextos de ese tipo, con prohibiciones del gobierno, con rumor de guerra, con pestilencias, con pandemias, con todo esto. ¿Estaremos preparados, hermano, para estos tiempos? Pregúntese, iglesia, ¿está usted preparado? Tenemos calle bonita y todo. Hasta yo creo en el nombre de Jesús que muy pronto va a estar hasta pavimentada toda la aldea. Hermano, y los misioneros de antes, hermano, en mulas, con botas de hule, en camino, con lodo, predicando la palabra. Al ver al nivel en que está la iglesia de hoy en día, dirían: Dios santo. Dios santo, diría. La iglesia primitiva, escuche, porque estamos hablando de volver al origen, necesitamos conocer el origen. La iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que en Hechos 4:31 dice que ellos fueron investidos del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es un momento del culto donde la hermanita sale saltando, golpeando a todo el mundo. No, hermano. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver, esa llenura te ayuda a permanecer, a resistir, a avanzar, a estar firme, a dar fruto. Y entonces la iglesia le da valentía, le da vigor, le da ese valor que necesita uno como hijo de Dios. Y entonces ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y la primera muestra de llenura es Pedro predicando a una multitud. Y entonces era una iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso ellos estaban centrados. Ya fuiste lleno del Espíritu Santo. Porque si estás lleno del Espíritu Santo vas a tener valor, vas a tener valentía, vas a tener deseo de servir, vas a tener el valor de hacerlo, la fortaleza para resistir. Y eran llenos del Espíritu Santo. Pero la iglesia actual, hermano, es una iglesia llena de emociones, no del Espíritu Santo. Está llena de emociones, no del Espíritu Santo. Y las emociones muchas veces cambian, son cambiantes. Hay gente que a veces anda bien emocionada y dice: hoy sí, pastor, hoy sí. Pero al día siguiente ya no anda tan bien emocionada, le fue mal en el amor ese día. O tuvo un problema en la casa, o tuvo un problema económico, y ya no es la misma emoción. Pero la iglesia de antes era una iglesia llena del Espíritu Santo, y sin importar el contexto de vida en el que estaba la iglesia, sin importar el contexto de vida en el que estaba, ellos permanecían sirviendo. Usted no piense que la iglesia primitiva o que Pablo vivió una vida cómoda. Pedro no vivía una vida cómoda. Juan no vivía una vida cómoda. Felipe no vivía una vida cómoda. Esteban no vivía una vida cómoda. Pero aún así ellos seguían sirviendo, centrados en el reino, llenos del Espíritu Santo. Ellos tenían algo en común, estaban llenos del Espíritu Santo.
Pero la iglesia de un día hoy está llena de emociones. Muchos besitos y abrazos, X y ceritos. Llenos del espíritu, llenos de emociones. La iglesia primitiva, hermano, según Hechos 1:8, estaba empoderada. Dice la palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estaba empoderada, había poder. Y no hablo de poder para dominar a los demás, sino poder sobrenatural. Una iglesia, poder y autoridad. La iglesia de hoy en día es una iglesia carente de poder. Es más, algunos ni creen en eso. Algunos ni creen en los milagros ya. Algunos ni creen en las liberaciones ya, porque son tan raras. Y antes estaban a flor del día, todos los días había liberación, daban liberando. Yo pasaba hasta con la sombra de Pedro, los paños de Pablo los llevaban para liberar, para sanar enfermos. O sea, era común todo eso, había poder. En la iglesia hoy en día es carente de poder. Es carente de poder. Carente de poder. Hermano, no hay poder. Es más, los hermanos de hoy en día le tienen miedo a los demonios. La iglesia en los tiempos de antes le tenían miedo a los demonios a la iglesia. Y hoy en día la iglesia le tiene miedo a los demonios. Hermano, estamos, carentes de poder, hermano. Carentes. ¿Sí? Carentes de poder. Ya ni se creen esas cosas. Eso es del pasado, pastor. Será tu pasado, porque el mío no. Mi Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sigue sanando, sigue liberando, sigue haciendo cosas sorprendentes, increíbles. Y tiene que empoderarse uno. Entonces, pero carente de poder. Es bien sin poder la iglesia. ¿Me entiende? Amén. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba basada en una relación con Dios. Era gente de oración, hermano. Esa gente sí oraba. Pero es que oraba. Por todo lo que sucedía, oraba. Estaban orando y orando. Ellos buscaban el rostro de Dios. Estaba basada en una relación. Ellos estaban basados en una conexión con Dios. Todo lo que hacían era bien orado. Hasta para elegir a otro dentro del grupo, oraban para que el Espíritu Santo los dirigiera. Para hacer un viaje misionero, oraban. Ellos pasaban orando. Para llenarse y cargarse del Espíritu Santo y empoderarse, oraban para salir a hacer la obra del Rey. Pero la iglesia hoy en día está basada en una religión, no en una relación. Está basada en una religión, en hábitos, en costumbres, en normas, en rudimentos de hombre, no en una relación. Hay quienes en una iglesia la única conexión que tienen con Dios es cuando el pastor les está predicando en el culto, pero no tienen una relación con Dios en su casa. Esperan mejor a que Dios les hable por medio de un pastor. Hoy en día que hay profetas por todos lados, pues esperan a que les hable el Señor por medio de un profeta, en lugar de buscar el rostro de Dios y que Dios les hable en intimidad. Porque no nos gusta orar. ¿Sí o no? No nos gusta orar. Podemos pasar 10 horas en el Facebook, pero no pasamos ni 20 minutos orando. Nuestro dedo gordo se está desgastando, hermano, y las rodillas siguen intactas. Porque usamos más el dedo para pasar de video en video, de publicación en publicación, que nuestras rodillas dobladas en el altar del Señor, orando en todo tiempo. La iglesia primitiva tenía sus rodillas desgastadas, orando y orando. Está en la iglesia basada en una relación con Dios, dependiente de Dios, dependiente del Señor.
Hoy estamos basados en la experiencia. Los que predicaban en la iglesia primitiva oraban bien orados para poder predicar la palabra de Dios. Hoy muchos predican porque ya aprendieron a hacerlo. Los que ministraban alabanza oraban y oraban y oraban para que Dios les diera la forma adecuada para poder ministrar el corazón del Padre. Hoy en día muchos lo hacen porque saben ya hacerlo. ¿Me entienden? Entonces, era una iglesia que estaba pegadita a la vid que es Cristo. La iglesia primitiva era una iglesia dirigida por Dios. Era dirigida por Dios. Yo quiero que leamos Gálatas capítulo 4, versículo 3 al 9. Gálatas capítulo 4, versículo 3 al 9. Amén. Dice, así también nosotros cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Siente, así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Hermano, la iglesia primitiva era una iglesia que conocía a Dios y que era conocida por Dios. Y si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que para ser conocido por Dios hay que dar fruto. Porque le dice la palabra, por sus frutos os conoceréis. Entonces dice la palabra que la iglesia primitiva era conocían a Dios, pero no solo eso, sino que eran conocidos por Dios. Yo quiero preguntar esto. ¿Será que nosotros como iglesia conocemos a Dios? Pero no solo esto les pregunto. ¿Será que nosotros como iglesia somos conocidos por Dios? Pregúntese eso. ¿Estará usted dando fruto? Esa iglesia no solo era poder, era fruto también. Otra característica de la iglesia primitiva es que era una iglesia dirigida por Dios. Dios la dirigía. Ellos, todo dice la palabra que cuando eligieron al reemplazo de Judas, dice que ellos oraron y Dios les dirigió a tal persona. Cuando enviaron a Pablo y Bernabé a su viaje misionero, el Espíritu Santo les indicó que los enviara. Era dirigida por Dios la iglesia primitiva. La iglesia actual es dirigida por hombres. No por Dios solamente. Tiene que ser por Dios. Dirigida por Dios. Dirigida. Dile de parte, tú tienes que ser dirigido por Dios. La iglesia, hermano, primitiva era una iglesia perseguida, porque era una amenaza para las tinieblas. Era una amenaza para las tinieblas la iglesia primitiva. Era perseguida. Y vienen los que trastornan el mundo, decían, de Pablo y de Silas. Era una amenaza, porque al extenderse el reino, muchas cosas, muchas culturas que eran destruidas. Entonces era una amenaza. Era perseguida, sufría persecución. Hermano, la iglesia de hoy en día es una iglesia detenida. Es una iglesia detenida. La iglesia de hoy en día, el único momento en el que es iglesia es cuando está sentado aquí recibiendo una prédica. Pero fuera de aquí no es iglesia. Porque ¿qué hace la iglesia de Cristo?
La iglesia es el organismo vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Debería ser solamente el momento de capacitarme para yo salir y allá ser iglesia. La iglesia primitiva era perseguida porque en todo lugar estaban allí esparciendo la semilla. Hoy estamos detenidos. Estamos bien detenidos, hermano. Muy bien detenidos y estamos bien así. Nos sentimos bien así. Hablando de lo que hablan los demás, centrados, viendo series y novelas en lugar de estar edificándonos en Cristo Jesús, en lugar de estar haciendo la obra, estamos perdiendo el tiempo detenidos en lugar de estar haciendo avanzar el reino de Dios. Era perseguida. Era perseguida. Y si era perseguida es porque estaba avanzando. ¿A quién se persigue? Al que va adelante, ¿verdad? Al que va avanzando. Pero la iglesia de hoy en día no es perseguida porque no avanza. ¿Para qué va a perseguir algo? ¿Para qué van a perseguir a alguien que está detenido? Rapidito lo alcanzan. Les quiero hacer una pregunta. ¿Hay personas en su barrio? ¿Personas inconversas en su barrio? La mayoría. ¿Cuándo fue la última vez que le habló de Cristo? ¿Hay personas inconversas en su trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que les habló de Cristo? ¿Hay niños huérfanos carentes de padre en su trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que les ministró paternidad y los abrazó con un abrazo del Señor? La iglesia es vida, hermano. La iglesia tiene que ser paz en un mundo de guerra. La iglesia tiene que ser vida en un mundo de muerte. La iglesia tiene que ser justicia en un mundo de injusticia. La iglesia tiene que ser compasión en un mundo, hermano, de indiferencia. La iglesia tiene que ser gracia y perdón en un mundo de juicio y condenación. La iglesia tiene que ser santidad en un mundo de perversión. La iglesia, hermano, tiene que ser luz en un mundo lleno de tinieblas. Pero para eso la iglesia tiene que estar despierta. Despierta. Dile de la par, iglesia, despierta. Ya no es tiempo de dormir. La iglesia en los últimos tiempos está detenida, no avanza. La iglesia primitiva, hermano, demostraba la palabra. Dice Pablo a los Corintios, porque mi predicación a vosotros no fue con vana sabiduría, sino que fue con demostración del Espíritu Santo y de poder. Demostraba la palabra, no solamente hablaba de ella, demostraba la palabra con frutos, con hechos, con poder, con autoridad. La iglesia actual solo recita la palabra. No sabemos, somos turbios, hermano, perdónen la palabra, recitando versículos, pero demostramos poco. No sabemos muchos versículos y según nuestra conveniencia a veces los usamos, pero demostramos poco. La iglesia primitiva era una iglesia hacedora de la palabra. Hacedora de la palabra, no oidora solamente de la palabra. La iglesia primitiva, hermano, era una iglesia sobrenatural. No era natural. Era sobrenatural. Las cosas eran locura para los que eran naturales. Porque para ellos, ¿me entiende? Para los demás era locura lo que hacían, porque era sobrenatural lo que hacían. Era sobrenatural todo lo que hacían, la forma en que perdonaban, la forma en que predicaban, la forma en que hacían la manifestación del reino de Dios en la tierra. Era sobrenatural la iglesia primitiva. La iglesia de hoy en día es bien natural. Es bien natural, hermano. La iglesia de hoy en día. ¿Sí? Venimos a la iglesia, nos sentamos, hablamos de un Dios que tiene poder, pero somos bien naturales.
Somos bien naturales. Nuestras opiniones, nuestras formas de hacer las cosas son bien naturales. No somos sobrenaturales. Y la iglesia primitiva era sobrenatural. Amén. La iglesia de los últimos tiempos, hermano, escuche, va a enfrentarse a problemas de guerras. Va a tener que establecer prioridades. Va a enfrentarse a leyes contrarias. Va a haber momentos donde van a prohibir que se predique la palabra públicamente. Van a haber momentos donde van a prohibir muchas cosas. La iglesia se va a enfrentar a esas cosas, a ese tipo de cosas. La pregunta, ¿estaremos preparados? Las leyes van camino, hermano, a revelarse más a Dios. Van a aprobar el aborto, están en muchas naciones aprobando la ideología de género, están aprobando muchas cosas. Y la iglesia tiene que estar despierta para sobrevivir, para guardar las generaciones. Pero hermano, estamos tan dormidos, hermano, que para que no molesten a nuestros niños, los dejamos que vengan, miren porquería en la televisión. Para que nos metan ahí ideología de género a los niños, por pichinguitos. Con tal no me llore y no me haga bulla. Mientras está la mamá o el papá con el teléfono también o haciendo sus cosas. Estamos tan dormidos que no vemos el peligro del diablo metiéndose en la casa. Despierta, iglesia. ¿Estás preparado para los últimos tiempos? ¿Estás preparado? Pregunto, ¿estás preparado para los últimos tiempos? Porque en esos tiempos estás, iglesia. Tenemos que estar viendo eso. Un cristiano verdadero tiene que estar dispuesto a sufrir persecución y a tomar riesgos por causa del evangelio. Tiene que estar dispuesto a tomar riesgos por causa del evangelio, hermano. Tiene que estar dispuesto a tomar riesgos. A tomar riesgos por causa del evangelio. En los últimos tiempos, el sistema va a querer detener la iglesia. En los últimos tiempos, el sistema va a querer unificar las religiones. En los últimos tiempos, van a querer unificar las religiones para manejarlas a su antojo. En los últimos tiempos, hermano, van a prohibir muchas cosas. Van a predicar muchas tonterías que son falsas. En los últimos tiempos habrá guerras, habrá todo tipo de cosas. Y se necesitan que hayan cristianos valientes que defiendan su fe y que arrebaten el reino, porque la palabra dice que el reino de los cielos está sufriendo violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hermano, y estos son esos tiempos. ¿Estás dispuesto a defender tu fe? ¿Estás dispuesto a defender tu fe, hermano? Si no la defendemos ni siquiera de los de nuestra casa. No digamos de otras cosas. Tenemos que estar listos, iglesia. Diga conmigo, voy a despertar. Porque mis generaciones me necesitan despierto. Tú tienes que preparar a tus hijos porque tú estás viviendo tiempos difíciles. Imagina los de tus hijos. Imagina los tiempos que van a vivir tus nietos. Imagínate los tiempos que van a vivir los bisnietos, todas esas generaciones que vienen después de nosotros. Imagínate. Tenemos que estar despiertos, preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara, iglesia? ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Cómo estás con la asignación que Dios te encomendó? ¿Cómo estás, iglesia?
Quiero que se ponga de pie. Y hoy oramos en el nombre de Jesús para que haya un despertar en la iglesia de Cristo. Para que haya un sacudir en la iglesia de Cristo. Que seamos despertados. Para que caigamos en sí y nos demos cuenta en los tiempos en los que estamos. Y que nos despertemos. Y que volvemos a la esencia de esa iglesia valiente y valerosa que era la iglesia primitiva. Que nosotros podamos volver a la esencia, Señor. Quita de nosotros toda distracción, toda división, todo temor, todo miedo, toda emoción contraria, toda carencia de poder, toda religión que nos detiene, toda dirección de hombre que nos desvía, todo estancamiento. Quita de nosotros toda naturalidad, Señor, y que podamos desarrollar esas virtudes que había en esa iglesia primitiva, Señor. Que podamos enfocarnos en tu reino, que podamos vivir en unidad, que podamos desarrollar valentía espiritual, que podamos estar llenos del Espíritu Santo, que busquemos esa llenura, que seamos empoderados, que tengamos una relación profunda contigo y con tu palabra, que seamos dirigidos por ti. Señor, oro, Padre eterno, para que avancemos. Oro, Señor, para que seamos demostradores y hacedores de tu palabra. Oro, Señor, para que seamos una iglesia sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús. Y aprovechamos este espacio para orar por la iglesia de esos países que están en guerra. Oramos, Señor Jesús, para que tenga misericordia de esos creyentes, de esas personas que allá, a pesar de todo eso, están haciendo tu obra. Guárdalos. Protégelos. Señor Jesús, oro para que les dé valentía y vigor, para que no cesen de hacer tu obra en el nombre de Jesús, y danos a nosotros ese valor que hay en ellos también, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, que cambiemos nuestras prioridades, que podamos entender que Dios nos quiere sirviendo antes que ocupados en nuestros asuntos, que nos quiere sirviendo en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Guarda nuestras generaciones. Guarda nuestras generaciones. Y prepáranos para los últimos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.